Ok, deben recordar que ustedes vieron un teorema que era con la recta tangente y el punto de tangencia, ¿verdad? Entonces, la idea es que aprovechen ese teorema para poder determinar, en este caso, cuando una recta es tangente, eh, esa recta tangente que pasa ahí, ¿verdad? Tocando la circunferencia en un punto, ese punto se le llama punto de tangencia. Y el radio que cae sobre ese punto de tangencia es el que cae perpendicular. Entonces, tengan algo siempre en claro. El radio que yo debo trazar o tirar siempre tienen que ir hacia un punto de tangencia en este tipo de ejercicios, porque es ahí donde me asegura el teorema que hay eh, un ángulo recto y por consecuencia ese ángulo recto me va a ayudar ay, Dios, para que el círculo o lo que yo esté trabajando pueda formarse un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, esa era la idea. Vean acá, en este ejercicio hay dos rectas tangentes. Está la recta tangente, esta de acá, ¿ok? Pero también está que el mismo eje X es tangente a la circunferencia. ¿Dónde son tangentes? Bueno, la X es tangente, la X es tangente ahí, ¿verdad? Y al ser tangente ahí, yo puedo asegurar que este ángulo de acá es un ángulo que es recto, o sea que tiene un ángulo de 90 grados acá. Ahora, también puedo ver que aquí arriba hay otro punto de tangencia y acá también tengo un ángulo de 90 grados. Previendo que a mí lo que me están pidiendo es lo que está de P a B, que es esta distancia que vamos a señalar en rojo, yo siempre tengo que formar un triángulo rectángulo. Esa es siempre la premisa en este ejercicio. Siempre forme un triángulo rectángulo. Y obvio que el triángulo rectángulo se debe formar con los dos lados en donde se forma el ángulo de 90 grados con el punto de tangencia, es decir, con este lado y este otro lado de acá. Ok. Logran observar ahí que tenemos un triángulo con las líneas verdes y la roja que es rectángulo. Y en ese triángulo rectángulo yo puedo aplicar Pitágoras. Ahora, debo ponerle medidas porque yo no puedo trabajar así sobre las olas. Observen que en este caso tenemos que de aquí acá arriba mide 16. De acá, acá mide 16. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, este pedacito de acá mide 16. Como esto mide 16, esta partecita de acá también va a medir 16. Pero resulta que esta parte de acá es un radio de la circunferencia. ¿Lo logran ver? Y todos los radios de una misma circunferencia miden lo mismo. O sea que esto de verde aquí arriba también puedo decir que mide 16. Ahora, logren visualizar que esta partecita de acá, ¿verdad? Del 0,0 hasta esto de acá, iríamos hasta -30, pero en distancia, ¿cuánto es? Di 30, ese menos lo que pones como la dirección hacia la izquierda, ¿ok? Quiere decir que esto de acá también va a medir 30, porque si analizan esto, que es este pedacito de acá, esto y esto de aquí abajo, miden lo mismo, ¿no? Ven que son las mismas distancias. ¿Ok? Entonces, aquí ya tengo ese triángulo, cual pues voy a colorearlo ahí lo voy a colorear de color amarillo.
ese triángulo que tenemos nosotros ahí formado ya tiene dos medidas y la tercera medida es la que a mí me están solicitando, ¿verdad? Entonces vamos a realizar Pitágoras en un triángulo que más o menos pinta de esta manera, algo así. Vean que ese triángulo que acabo yo de hacer ahí es como el triángulo de arriba. De hecho, que si lo movemos, ¿verdad? Más o menos ahí encajaría, bueno, un poquito más grande. ¿Ok? Ahí más o menos, si lo trasladamos. ¿Ven? Ese triángulo yo lo que hice fue pues moverlo hacia acá afuera como para trabajarlo de manera externa. Entonces, nosotros tenemos por acá que esto es lo que me están pidiendo, que aquí está el ángulo recto y que acá que esto mide 30 y que esto mide 16 son los lados del triángulo que me están dando. Y ya ahí puedo aplicar yo Pitágoras. Bueno, recuerde que Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Eso es lo que dice Pitágoras. Entonces, ¿quién es la hipotenusa? ¿Cómo reconozco yo la hipotenusa? En un triángulo, la hipotenusa se reconoce porque es el lado que está opuesto a el ángulo recto. O sea que la hipotenusa aquí va a medir x. Y como dice hipotenusa a la 2, entonces vamos a escribir x a la 2. Y los otros dos van a ser catetos. Me refiero al 30 y me refiero al 16. O sea que esto sería 30 al cuadrado más 16 al cuadrado. Y ahí tenemos nuestra fórmula y sustituimos en ella. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular lo que hay del otro lado de esa fórmula. O sea, me refiero a calcular el menos 30, el 30 al cuadrado y el 16 al cuadrado. Para eso, pues vamos a utilizar una calculadora. Claro, como mencioné anteriormente, ese menos 30, ese menos 30 significa la dirección. O sea que es 30, pero hacia la izquierda. Ya, pero la medida de eso, o sea, no hay medidas negativas. Usted no dice voy a salir a correr menos 30 kilómetros, ¿verdad? Sino que las medidas siempre son positivas, ¿ok? Entonces, por eso es que yo tomé que la medida de A a B, o sea, esta medida, es de 30, ¿ok? Pero si estamos hablando en dirección, claro, el punto de tangencia, que es este, estaría en menos 30, ¿verdad? Hablando en dirección a X. Vamos a calcular esto, que sería el 30 elevado a la 2 y el 16 elevado a la 2. Vamos a calcularlo acá, 30 a la 2 más el 16 elevado a la 2. Y esto me va a dar 1156. Ok, ya cuando estamos en esta altura, ustedes recordarán que para quitar el cuadrado, ¿verdad? Y vamos a sacar una raíz. Siempre de una raíz sale un número positivo y un número negativo, pero en vista que estamos utilizando medidas, ¿verdad? Para una longitud, o sea, lo que mide algo, siempre nos quedamos con el resultado positivo. Así que x va a ser igual a la raíz de 1156. Y la calculadora nuevamente nos puede ayudar a sacarle la raíz a 1156, lo cual dice que X es 34. Y eso ya tendríamos ahí solucionado nuestro problema. Repasando un poco, entonces recordemos, siempre me voy a dirigir al punto de tangencia, que es este, ¿verdad? Que este es el punto de tangencia, el punto A, que es donde cae o donde pasa la recta tangente tocando a la circunferencia, siempre. Ahí es donde se forma el ángulo recto, ahí es donde usted tiene, es como el centro, el epicentro del ejercicio, porque a partir de ahí debes formar un triángulo, ¿ok? Vea que yo tracé este radio, ¿ok? Y también
Esta medida de acá la logré sacar con este análisis, que esta distancia es la misma que esta distancia. Y si esta distancia es hacia menos 30, esta medida, ¿verdad? Es 30. Y aquí formé el ángulo recto. Y pues el problema claramente me pedía la medida de PB, a lo cual pues de P a B fue lo que yo bauticé con X. Y ahí formé el triángulo rectángulo, lo saqué y al sacarlo lo que hice fue aclarar un poco el panorama para saber quién es la hipotenusa y quiénes son los catetos. ¿Ok? Con base a eso, pues hicimos Pitágoras, ¿verdad? El problema de Pitágoras aquí es que nunca te confundas la hipotenusa con cateto, porque si lo confundes y pones acá en la hipotenusa el 30, por ejemplo, ya va a salir incorrecto el valor. Y pues dado eso ya nos da que x es 34, nos faltará una respuesta. La respuesta entonces, PB va a ser igual a 34, que es el valor de x, que fue esto que calculamos acá, formando ese triángulo. ¿Ok? Bueno, entonces, como dice ahí, la, la medida de OF es de 13, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar esa medida. Esto mide 13, ¿ok? Y E es el punto medio. Quiere decir que de aquí para acá es lo mismo que de acá para E. Desde E hasta F es la misma medida de E a D, ¿verdad? Porque es el punto medio, o sea, es como la mitad, ¿de acuerdo? Y dice que cuál es la medida de DF. O sea, que necesitamos encontrar cuánto mide todo esto, desde D hasta F. Lo que pasa es que si analizamos el triángulo que se forma con D, F y O, no es un triángulo rectángulo, ¿lo notan? ¿Verdad? De hecho que es un triángulo que no tiene el ángulo recto. Entonces yo no puedo trabajar con ese triángulo entero, sino que lo debo partir. Y tiene mucho sentido partir el triángulo a razón de que deben recordar que todo el epicentro del problema siempre va a estar en el punto de tangencia. ¿Y cuál es el punto de tangencia? El E. Ahí es donde se forma nuestro ángulo recto. Así que nosotros vamos a trabajar directamente con la mitad de este triángulo. Y esa mitad de ese triángulo, ¿será que sí es rectángulo? Claro. Y pues tenemos aquí algún otro detalle, que nosotros si conocemos esta medida de acá, que es la medida desde E hasta F, podríamos conocer esta otra medida, claro, porque son iguales, y podríamos conocer cuánto mide todo, claro, que sería solamente pues sumar dos partes iguales. Entonces, acá esto se convierte en que vamos a tratar de averiguar la medida de E hasta P. Entonces a eso le voy a poner X, que es la incógnita, o sea, a este pedacito de acá. ¿Ok? Ese pedacito va a ser mi X, lo que yo necesito. Pero cuando yo estoy trabajando con un triángulo rectángulo, recuerden que yo necesito para aplicar Pitágoras por lo menos dos lados, la medida de dos lados o que dos lados sean iguales, pero en este caso no aplica eso. ¿Cómo podemos sacar el tercer lado que nos falta? Que sería este, ¿verdad? Que sería el radio. Bueno, por acá botado hay un 5. ¿Lo pueden visualizar? Ese 5 lo que significa es que la distancia que hay de aquí a aquí es de 5. Curiosamente, desde E hasta O, entonces sería ¿cuánto? 5. O sea que esto de acá mide 5. Y ya con eso, nosotros podemos sacar ese triángulo que está ahí. Vamos a hacer ese triángulo. Ok, ahí ponemos ese triángulo y lo trasladamos para afuera. Vamos a trasladarlo y sacamos esas medidas. Las medidas serían
X, que es lo que yo necesito, 5 que mide esto, y 13 que mide esto. Y ya con eso puedo aplicar Pitágoras, ¿verdad? Tengo dos lados, necesito poder encontrar el otro. O que a veces uno por la emoción de haber encontrado la X, se le olvida que la X es solo la mitad del problema, ¿verdad? La mitad de la respuesta, ¿ok? Entonces siempre estar concentrados, volver a leer la pregunta para ver si estoy respondiendo adecuadamente lo que me están pidiendo. Bueno, entonces el teorema de Pitágoras, recordemos que nos señalaba que h a la 2 es igual al cateto 1 a la 2 más el cateto 2 a la 2. ¿Quién es la hipotenusa? Bueno, recordemos que aquí estaba el ángulo recto. Siempre se va a oponer al ángulo recto. O sea que aquí está el ángulo recto, el que está al frente, que en este caso es el 13, va a ser mi hipotenusa. Es decir, 13 al cuadrado va a ser igual a 5 al cuadrado, que es un cateto, más x a la 2. Vamos a calcular los cuadrados que sean posibles de calcular. En este caso, el 13 a la 2 son 169, creo. Y el 5 a la 2 da 25. Ahora, este es un poquito distinto al anterior, porque el anterior lo que yo ocupaba era la hipotenusa. En este caso yo necesito un cateto. Mi objetivo aquí es dejar la X solita, o sea, despejarla. ¿Qué cosa me está estorbando para dejar la X sola? Obvio me está estorbando el 25. Así que en las ecuaciones, cuando algo está de un lado y yo necesito que pase del otro, si ese elemento está sumando, lo voy a pasar a restar y viceversa, ¿verdad? Entonces, en este caso, tenemos el 169 del lado izquierdo, el 25 que llega a restar y de este lado nos quedaría el x a la 2 solito, ¿ok? Bueno, ahora vamos a calcular esa resta. Esa resta lo podemos hacer con nuestra calculadora o pues efectivamente con la mente. 169 le restamos 25 y nos va a dar pues 144. 144 es x a la 2. Y pues, ¿cómo quitamos ese x a la 2? Sacamos raíz cuadrada. Entonces, x va a ser igual a la raíz cuadrada de 144, que x es 12. Pero ojo, a mí ese x no era lo que me estaban solicitando. ¿Por qué? Porque ese x es únicamente la mitad del problema, ¿verdad? Este x que va a ser 12 es lo que mide esto, pero esto mide 12 también y por consecuencia todo va a medir 24, que es la medida desde D hasta F, ¿ok? Entonces vamos a poner acá como respuesta final, ¿ok? Que la medida desde A a F va a ser 24. En este caso no me daban ni centímetros, ni metros, ni nada. Bueno, si usted quiere lo pone como unidades lineales, nada más. Ahí, cualquier unidad, ¿de acuerdo? Eh, Listo, eso sería entonces el problema. Muy bien. Aquí necesitamos entonces conocer la medida desde O, desde el centro de C, que C es la circunferencia, ¿verdad? Desde el centro de C hasta, que es O, hasta el punto E. O sea que esto va a ser mi X o es lo que yo voy a necesitar, pues, averiguar. Ahora, ¿dónde está el punto de tangencia? Recuerden que siempre el epicentro de este problema tiene que ver mucho con el punto de tangencia. Y el punto de tangencia es donde la recta o una recta corta a la circunferencia en un punto. Bueno, en este caso hay dos puntos de tangencia. Uno que es muy importante, ya viendo lo que debo conocer, que sería el punto A, y el otro es el punto B, pero es que el punto B ahí no me serviría de mucho sacarlo, ¿verdad? Como importante, porque no me formaría con el punto B un triángulo, ¿verdad? Aquí con lo que yo necesito, que es la distancia de O a E.
sino que el que sí me sirve es este de acá, que es donde se forma el ángulo recto. ¿Para qué? Para nosotros poder trabajar con este triángulo que ustedes ven acá en color amarillo que se está pintando. ¿Ok? Ese triángulo que yo pinté ahí en color amarillo es el triángulo rectángulo el cual yo necesito trabajar. Y ya con esto, pues voy a empezar a poner medidas. Entonces, las medidas. Recuerden que esto es un sistema coordenado, así que aquí está el punto 0,0, o sea, es el donde se une el eje X con el eje Y, ¿ok? Es decir, que de aquí hasta acá va a medir ¿cuánto? Va a medir 17, ¿ok? Ahora, también sé que de aquí acá va a medir 14, ¿cierto? Pero, como pueden observar, esos 14 son dos radios. No sé si los pueden observar aquí. Es decir, cada radio de estos va a medir ¿cuánto? 7 y 7. ¿Por qué? Porque 14 partido por la mitad van a ser 7 y 7. Entonces vean que ya tenemos aproximadamente una medida, pero me falta algo. Me falta este pedacito de acá que no he logrado pues poner como medida porque para poder formar el triángulo, no sé si observan el triángulo que estamos trabajando o que estamos deseando trabajar. Voy a hacerlo acá. El triángulo sería este que va a aparecer ahí en color verde. Ese triángulo, ay Dios, espérese, ese no, ese no, ese no. Vamos a botar. No, se está. Más o menos ese, ¿ok? Ese es el triángulo que yo estoy trabajando. Vamos a hacerlo un poquito más pequeñito. Bueno, aproximadamente ese es el triángulo que yo deseo trabajar, ese que está ahí en verde. Entonces, para yo poder trabajar ese triángulo, yo necesito todas las medidas. Y resulta que ese triángulo, la medida de arriba, o sea, esta medida, yo no la tengo completa porque yo sé que desde acá hasta acá mide 17, pero me hace falta este pedacito de acá. ¿Ok? Así que si ponemos atención, vamos a mover ese triángulo. Si ponemos atención, esa medida también es un radio. ¿Por qué? Porque observen que esa medida es la misma que esta también, ¿cierto? Y esa de abajo es un radio de la circunferencia. Y todos los radios miden igual en una misma circunferencia. No es que uno mide más que otro, porque si no sería una figura así, ¿verdad? Como un círculo con una panza. Entonces, esto también va a medir 7. Y ya con eso puedo obtener todas las medidas, porque entonces de acá sería sumar 7 con 17, que serían 24. O sea que esta medida va a medir 24. Esta medida va a medir 7, que es la de esta partecita, ¿ok? Y la medida en rojo, que es lo que yo necesito, pues va a medir X. Y ya con eso puedo aplicar Pitágoras en ese triángulo y poder encontrarlo, ¿ok? Entonces, esto sería hipotenusa a la 2 es igual al cateto 1 a la 2 más el cateto 2 a la 2. La hipotenusa, ¿dónde la encuentro? Recuerden que aquí está el punto de tangencia, ¿verdad? Y aquí, opuesto, va a estar la hipotenusa. O sea que X es mi hipotenusa. Entonces sería X al cuadrado es igual a 24 al cuadrado más 7 al cuadrado. X a la 2. Y vamos a calcular todo eso, que es 24 al cuadrado más 7 al cuadrado. Entonces vamos a meter eso en la calculadora. Entonces sería 24 a la 2 más 7 a la 2. Y todo eso nos da 625. O sea que esto es igual a 625. A lo cual x a la 2
perdón, a lo cual x va a ser igual a la raíz de 625 y x va a ser igual a 25. Vamos a sacarle la raíz a 625. La raíz sería 25. Entonces tenemos que la distancia de O a E, que es la distancia del centro de la circunferencia C a E, va a medir 25 unidades lineales. ¿Ok? Dice que, de acuerdo con la información anterior, dice que si FB, que es esta distancia, esa distancia que marqué ahí, mide 12, ¿ok? Mide 12. Entonces, ¿cuál es la medida desde A hasta D? Desde A hasta D. Resulta que desde A hasta D son dos radios consecutivos, ¿lo ven? O sea que si yo sé cuánto mide un radio, podría saber la medida de A a D, porque sería nada más pues sumar dos radios. Entonces, como lo dijimos anteriormente, siempre el epicentro del problema se va a dar en el punto de tangencia. ¿Dónde está el punto de tangencia acá? En B. ¿Por qué? Porque vean la recta que es la que llega y toca la circunferencia a algún punto y se va. Esa es la recta tangente. Ahora, el radio siempre hay que trazarlo hacia la recta tangente en el punto de tangencia. ¿Por qué? Porque eso me asegura que aquí se vaya a formar el ángulo recto que yo necesito. ¿Ok? Entonces, ese triángulo es como un triángulo rectángulo, pero como al revés, como volcado. ¿Ok? Ahora, ¿qué conocemos de ese triángulo? Voy a pintar el triángulo. El triángulo, bueno, sería este de acá. Pin, pin, pin. Ahí tenemos el triángulo. Es el triángulo que vamos a trabajar. Yo necesito conocer el radio, así que el radio va a ser esto. Voy a ponerle X al radio porque lo desconozco. Pero también tengo toda esta medida. ¿Cuánto mide todo esto? Va a medir 13. Así que vamos a sacar ese triángulo. Vamos a ver si esto me dibuja el triángulo. Más o menos. Donde aquí está el rectángulo. Ok, esto es X. Esto mide 13 y esto mide 12. Y ahí puedo aplicar Pitágoras. Importantísimo que identifiquen quién es bien la hipotenusa, ¿verdad? La hipotenusa siempre se opone al ángulo recto y el ángulo recto va a ser ese que está ahí rayándose, ¿ok? Ese es el ángulo recto. Entonces, si ese es el ángulo recto, ¿quién es la hipotenusa? El que está al frente, o sea que el 13 va a ser la hipotenusa. Por ende, los otros dos van a ser catetos, cateto y cateto. Bueno, la fórmula dice hipotenusa a la 2 es igual al cateto 1 a la 2 más el cateto 2 a la 2. Eso es lo que dice la fórmula y vamos a desarrollarlo. La hipotenusa es 13, así que sería 13 al cuadrado. ¿Ok? Los catetos son, uno es X y el otro es 12. Vamos a elevar los que se puedan. El 13 a la 2 da 169. El X a la 2 no se puede porque es una expresión algebraica. Y el 12 a la 2 es 144. 169 le resto el 144 va a ser igual a X a la 2. Recuerden que mi objetivo principal aquí siempre es dejar la X sola. Por ende, ese 144 que está sumando me está estorbando. Por eso lo tiro al otro lado a restar. ¿Ok? Y ahora bien, 169 menos 144. 169 menos 144 da 25. Entonces sería 25 es igual a X al cuadrado.
a lo cual x entonces sería la raíz cuadrada de 25, lo cual x es igual a 5. Entonces x sería 5, pero ojo, esa es la mitad del problema, porque al ya yo conocer aquí esta medida que es un radio, yo también estoy conociendo esta medida de acá que es otro radio y esta otra medida que es otro radio. Así que este radio mide 5 y este también mide 5, para lo cual AD, que es lo que me están pidiendo, AD va a ser igual a 10. Ahí tenemos otro ejercicio ya completo.